Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Les deseo a todos muchas bendiciones de parte del Señor. Y bueno, seguimos predicando la palabra del Señor y compartiendo con ustedes estos temas gloriosos de la palabra del Señor. Quiero que tomemos un texto que encontramos en el capítulo 13, versículo 11 de Primera de Corintios. Capítulo 13, versículo 11 de Primera de Corintios, dice así la Biblia: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Repito el texto. Primera de Corintios 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bien, antes de entrar en el tema, yo quiero aclararles a los hermanos, he escuchado comentarios de algunos hermanos que me preguntan incluso que si yo odio a la iglesia pentecostal, que si siento resentimiento contra la iglesia pentecostal. Delante del Señor quiero decirles algo, ¿no? Quiero decirles algo. Cuando tuve mi experiencia, que fue bastante amarga, con los líderes pentecostales, no voy a negar que me sentí defraudado, me sentí herido, porque los líderes pentecostales fueron muy crueles con nosotros. A mí me engañaron, me mintieron, se aprovecharon de mi familia, echaron a mis familiares de sus iglesias por el hecho de ser familiares míos. Y la única razón y el motivo de todo esto es por predicar la palabra de Dios. Ningún pentecostal puede venir a decirme que tengo una falsa doctrina. No lo puede probar con la Biblia. Sin embargo, ellos nos acusan de falsa doctrina. Dicen que soy rebelde. Yo quiero aclararles. ¿A qué soy rebelde? Yo no soy rebelde a Dios. Yo no soy rebelde a su palabra. Soy rebelde a aquellos ministros que dirigen la iglesia, que nos quieren obligar a engañar a la iglesia. Nos quieren obligar a predicar un mensaje que la Biblia no dice. Y el hecho de que yo esté aquí frente a ustedes lo hago con temor delante de Dios. Y bueno, también como hombre siento miedos. Yo también tengo miedos. Eso todos lo sentimos, ¿cierto? Pero cuando Dios hace un llamado, aquí no hay para dónde correr. Aquí no hay para dónde correr. Cuando Dios llama a un hombre, Él lo llama con un propósito y va o va. Eso no es cuestión de si quiere o no quiere. Dios lo obliga a uno a hacer cosas que uno no quiere hacer. Yo no quiero echármelos a ustedes de enemigos. Yo no quiero que ustedes me odien. Yo no quiero que ustedes me rechacen. Yo no quiero que ustedes hagan eso. Pero si ustedes me van a odiar por causa de Cristo, yo no tengo nada que hacer. Si ustedes me van a rechazar por causa del Evangelio, yo no tengo nada que hacer. Yo quiero hacerle una pregunta a los creyentes que escuchan este mensaje y bueno, a los pastores también, porque yo sé que este video lo escuchan los pastores también. Vamos a entrar en el contexto de la palabra de Dios y quiero que nos ubiquemos. Primero les hago una pregunta: ¿a cuántos les gustaría que Dios levantara hombres hoy como Moisés? Yo creo que cualquier creyente quisiera encontrarse a un hombre como Moisés. ¿A cuánto les gustaría encontrarse con un hombre como Elías? O como un hombre como Daniel, o un hombre como José, o un hombre como David. Yo como creyente y como hijo de Dios, para mí es mi pasión y es mi deseo encontrarme con esa clase de hombres. Y entonces la pregunta es, ¿pueden levantarse hombres así hoy día? ¿Será que pueden haber hombres con ese carácter, con ese coraje, con ese valor y con esa determinación hoy en día? Sería una buena pregunta para hacerle a Dios, ¿cierto? ¿Será que hay hombres con esa contextura espiritual, con esa firmeza espiritual? Uno piensa en esta clase de cosas y cuando Dios levanta a esos hombres, claro, el mundo se les va encima, Bien. Yo no pretendo ser como Moisés, ni como Elías, ni como Juan el Bautista, ni como ninguno de ellos. Pero creo que tengo el Espíritu Santo y que tengo al Dios que ellos tenían. Por eso yo le digo a los pastores pentecostales, a ustedes pastores,
porque es que he tenido unas experiencias con algunos de ustedes y les voy a hacer mención aquí de algunas experiencias que tuve alguna vez con un pastor pentecostal. No quiero decir el nombre porque no tanto por respeto a él, sino por respeto a la familia de él, porque estos pastores tienen familias, tienen esposas y tienen hijos, pero son muy sinvergüenzas. Entonces, por causa de eso, no lo quiero mencionar. Se presentó un caso con una familia, ¿no? Había una familia que nos escuchaba y entonces cuando nosotros salíamos de esa casa, llegaba el pastor pentecostal a visitar a la misma familia. A los 8 días que yo iba, ya la familia estaba enredada porque el pastor pentecostal le decía, es decir, que lo que nosotros predicamos es una falsa doctrina, que nosotros engañamos a la gente, que nosotros manipulamos a la gente. Bueno, entonces ya no me querían recibir. Entonces yo les decía, ¿qué pasó, hermanos? Y no, es que el hermano fulano de tal vino y nos dijo esto, esto y esto y esto. Bueno, volvía yo y los encarrilaba y les explicaba la palabra de Dios, contestaba sus preguntas, quedaban contentos. A los 8 días que volvía otra vez, los hermanos estaban confundidos y decían, no, hermano, nosotros estamos que no sabemos qué hacer. Y entonces yo le dije a los hermanos, les dije, vean, si ustedes quieren claridad, la única fórmula aquí es que el hermano tal, el pastor, venga y yo vengo y nos escuchan a los dos frente a frente, porque yo me voy, viene él, me voy yo, se va él, los enreda, los confunde y entonces ustedes no van a saber qué hacer. Díganle a su pastor que vamos a hablar frente a frente y ustedes nos escuchan, porque así son estas cosas, ¿no? Así son estas cosas. Esto es como por decir algo, un campeón de boxeo, un peleador, un boxeador. Esto es parecido, esto es una pelea, esto es una pelea. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra demonios, contra potestades. Y entonces, cuando un boxeador desafía a otro y que sí, que ustedes los han visto a los que nos gustan los deportes, a mí me gustan los deportes, ustedes han visto boxeadores que no, que te voy a matar, que te voy a noquear en el primer, en el segundo asalto, y bueno, y eso hablan tonterías, ¿cierto? Y entonces no se saben las cosas hasta que el uno esté frente al otro, y en el ring es que se sabe quién es quién. En el ring es que se sabe quién es quién. Y entonces esto es igual. Cuando dos personas están frente a frente, entonces ahí se sabe quién es quién. Por eso Elías le dijo a los profetas de Baal, tenemos que probarle a este pueblo quién es Dios. Así que vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ver. Y entonces el verdadero Dios va a respaldar a su verdadero profeta. Y entonces el pueblo dijo, bien dicho. Y aquí hay una cosa que yo reitero. Y sabe que yo admiro a los profetas de Baal, porque los profetas de Baal no se escondieron. Los profetas de Baal no huyeron. Los profetas de Baal aceptaron el reto que les hizo Elías. Aquí en este caso, no, aquí no lo quieren aceptar. Aquí es así, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los hermanos de la familia aquella, los hermanos le dijeron, listo hermano, vamos a hablar con el pastor. Hablaron con el pastor y el pastor les dijo que él conmigo no hablaba, que él no tenía nada que hablar conmigo. Cuando yo volví, dije, hermanos, pero pues ¿y aquí qué puedo hacer? Les dijo, les voy a dar otra opción. Les voy a dar otra opción. Vea, llamen a su pastor. Díganle que yo los enredé otra vez. Y no le digan que yo voy a venir. Pero invítenlo a una determinada hora. Yo vengo, ponle que las cosas que le toca que hacer a veces a uno, ¿no? Yo voy a venir, me voy a esconder en una de sus salas. Y cuando él está aquí, entonces yo le salgo. Y habla o habla. Es decir, yo me voy a prestar para esto. Puede ser que suene ético o no suene ético, pero es que la verdad es la verdad, ¿ve? Y mi deber es darle claridad a las personas que quieren saber de las cosas de Dios. Así que entonces los hermanos aceptaron, me parecieron muy valientes para decir verdad, porque ellos sabían que estaban desafiando a su propio pastor. Y entonces dijo, listo hermano, me parece buena la idea, dijo el hermano. Llegó el día miércoles, que el hermano quedó de estar a las 2 de la tarde en la casa, yo llegué a la 1 y estaba conversando con los hermanos. Cuando el carro del pastor llegó, yo llegué y me metí a un cuarto de la casa, me escondí detrás de una puerta. Cuando llegó el pastor, se sentaron en la sala y bueno,
comenzaron a hablar, los hermanos le dicen, no, hermano, es que el hermano Ramón vino y otra vez nos enredó y estamos dudosos, hermano, y queremos preguntarle de esto y de lo otro. Y bueno, el hermano comenzó a hablar, yo estaba escuchando detrás de la puerta, y el hermano comenzó a decir, vea, el hermano Ramón es un buen hombre. Él comenzó a hablar bien, ¿para qué? El hermano Ramón es un buen hombre. Pero lo que pasa con el hermano Ramón es que se le metió un mal espíritu y se rebeló contra la iglesia. Y entonces comenzó pues ahí a hablar de las cosas. Y cuando yo estaba como caliente en el tema, yo salí de la pieza, lo saludé y te dije, Dios te bendiga, hermano. Apenas me miró a los hermanos, cogió su Biblia, sus libritos y Dios les bendiga, hasta luego. No quiso hablar. Bien, pero uno dice, ese es un pastor. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Se supone que yo soy el lobo y dejó las ovejitas solas con el lobo. No fue la única vez que me pasó con otro pastor pentecostal que debe de estar escuchando por acá también. También quedamos de vernos en una escuela y habían aproximadamente unas 200 personas en ese lugar, pentecostales todos. Y entonces quedamos de hablar allá con el pastor fue y no habló nada de ningún tema, regañó a la gente y yo no voy a hablar aquí con nadie, así que váyanse cada uno para su casa y que, bueno, los que les dio miedo se fueron, otros se quedaron. Y esos que se quedaron, otra vez el pastor los deja en manos del lobo. Bien, pero uno pregunta, estos pastores que dicen que tienen el Espíritu Santo, que tienen de Dios y no pueden responder a una pregunta, no pueden responder a la Biblia, entonces ¿de qué presumen, hermanos pentecostales, pastores pentecostales? ¿De qué presumen? Ustedes están enredados, están perdidos. Yo no les predico el evangelio porque los odie, yo no les hablo estas cosas porque los odie, yo les predico esto porque los amo, porque es mi deber. Vuelvo y les digo, yo tengo familiares ahí, yo tengo amigos ahí, hay pastores que son amigos míos, que ellos reconocen que no pueden predicar esto porque los echan. Y entonces tenemos este gran problema. Ahorita yo les pregunto a ustedes, yo no sé qué vaya a pasar con esto, pero vuelvo y les digo, ¿ustedes quieren claridad? Bien, yo desde aquí, allá adentro no puedo predicar lo que predico acá, por eso me sacaron. Pero aquí nadie me puede tapar la boca para predicar lo que la Biblia dice. Entonces vamos a seguir hablando del mismo tema, porque el propósito de Dios es sacar a la gente del engaño. Yo quiero decirles algo con respecto a que la iglesia pentecostal es una potencia religiosa en el mundo. Yo no desconozco esto. Sé que tienen teólogos, sé que son personas estudiadas. Y uno pregunta, bueno, aquí en Colombia entiendo yo que son 5,000 pastores. Y entre ellos hay unos que son maestros y misioneros y tienen fama. Y no hay ni siquiera uno de ustedes que pueda dar la cara para que le presentemos este tema a la iglesia y le aclaremos a esta gente estas cosas. Y pues si yo soy un falso, pruébeselo a la gente de frente, ¿no? Aquí hay 5,000 pastores. En el mundo yo no tengo idea, son millones. Algunos se hacen llamar teólogos, por ahí hay uno que se hace llamar apologista, se llama, ¿no? Apologista pentecostal. Yo ni siquiera sabía qué quería decir esa palabra apologista y resulta que eso quiere decir que es un abogado del evangelio, defiende el evangelio. Entonces, pues yo invito al apologista para que hablemos de estos temas y de otros temas que es verdad, a la iglesia le están diciendo muchas, pero muchas mentiras, son muchas. Y estamos esperando al Señor. Y entonces yo les digo, pastores, ustedes que están engañando a la gente, ustedes que mienten, ustedes que cometen fraude, ¿a cuál Señor están esperando, por Dios? ¿A cuál Señor están esperando? Aquí vamos a hablar de lo que Pablo dice, vamos a seguir con el tema, porque el apóstol Pablo está hablando aquí de los dones, capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, que vuelvo y les digo, hermanos amados, estos 3 capítulos está prohibido predicarlos en la iglesia pentecostal. Algunos dicen, no, pero que yo he escuchado a mi pastor predicando. Sí, él le predica 2 o 3 versículos, pero no le explica el verdadero fondo de este tema, que son las lenguas.
Resulta que a la iglesia le han dicho que las lenguas son el bautismo del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Las lenguas son el don del Espíritu Santo, no son el don. Son uno de los dones, pero no es el don que trae salvación y que trae vida eterna. Que las lenguas son el sello del Espíritu Santo, eso es falso. La Biblia no dice que las lenguas sean el sello del Espíritu Santo. Que las lenguas son la evidencia de que recibe el Espíritu Santo, no son la evidencia. Una evidencia es una prueba. Y yo conozco personas que hablan en lenguas, y ustedes también los conocen. Hablan en lenguas y son, es decir, son peor que impíos, para que hablemos claro. Bien, el apóstol Pablo, hablando de este tema, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que el Espíritu Santo quiere decir aquí es que nosotros, como hijos de Dios y seres espirituales, tenemos que crecer. No nos podemos quedar niños, porque si nos quedamos niños en lo espiritual, entonces nos va a pasar algo, ¿no? No nos van a poder predicar el evangelio, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 del 1 de Corintios, versículo 1, dice la Biblia: de manera que yo, hermanos, 1 de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Se da cuenta? Que aquí el apóstol Pablo quiere dar viandas firmes, alimento espiritual firme para hombres espirituales maduros, pero no puede. ¿Por qué? Porque son niños. Y Pablo dice: cuando yo era niño, hacía cosas de niño, pero cuando fui hombre. Y entonces mi pregunta es: ¿hasta cuándo te vas a quedar niño? A ver, ¿hasta cuándo hay que tratarlos como a bebés? ¿Hasta cuándo hay que darles la misma enseñanza cada 8 días y no vas a poder aprender nada más de la Biblia? Porque el diablo está interesado en que te quedes niño. ¿Por qué? Porque a un niño se puede engañar muy fácil. Si tú le das un billete de 100,000 pesos a un niño de 5 años y yo le presento un bombón por ese billete, ¿usted qué cree? ¿Me lo da o no me lo da? ¿Usted qué dice? Si yo le digo al niño: te cambio una lecherita por ese billete, ¿será que me lo da o no me lo da? Y entonces por eso es el interés de algunos pastores que te quedes niño, porque te pueden robar fácilmente, porque te pueden cambiar la salvación fácilmente, porque te pueden extraviar del camino fácilmente. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Y usted, pastor, acuérdese que hay un Dios y que no vamos a escapar de la justicia de Dios, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Ustedes se jactan porque llevamos tantos años y la iglesia lleva tantos años y ha creído y tenemos misioneros en todo el mundo. Sí, pero con una falsa doctrina. Eso no es una victoria. Perdón, eso es una vergüenza. Así que yo no creo que por eso sean la iglesia del Señor. Porque la iglesia católica lleva años resistiendo ataques y de todo. ¿Y es la iglesia del Señor? Pregunto. Porque si es, pues vámonos para allá. El tiempo se nos acabó. Dios les bendiga. Estaremos profundizando más en este tema próximamente. Bendiciones.